Jonás era un hombre común, pero elegido por Dios para una misión extraordinaria. Vivía tranquilo, sin imaginar que su vida cambiaría con una sola orden. Una voz poderosa y clara lo llamó: levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero el corazón de Jonás se llenó de temor. Nínive era conocida por su crueldad, por su violencia. Y Jonás no podía comprender cómo Dios podría tener compasión de un pueblo tan malvado. Así que decidió huir. Sin mirar atrás, Jonás bajó hasta el puerto de Jope. Allí encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, el lugar más lejano que podía imaginar, lejos de la presencia de Dios. Pagó su pasaje y subió, creyendo que podría escapar del llamado divino, pero no sabía que nadie puede huir del propósito de Dios. Mientras el barco se alejaba, un viento feroz comenzó a soplar sobre el mar. Las olas se levantaban con fuerza, golpeando la embarcación con furia. Los marineros, hombres experimentados en las tormentas, temblaban de miedo, gritaban a sus dioses y arrojaban la carga al mar para aligerar el peso, pero la tormenta no cesaba. Jonás, en cambio, dormía en el fondo del barco, ajeno al caos que lo rodeaba. El capitán lo encontró y le gritó: ¿Qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entonces los marineros echaron suertes para saber quién era el culpable de aquella desgracia. Y la suerte cayó sobre Jonás. Soy hebreo, les dijo con voz temblorosa, y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Al escucharlo, los hombres se llenaron de pavor. ¿Qué has hecho?, le preguntaron. Jonás sabía que no había escapatoria. Tómenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Los marineros dudaron. No querían cargar con la culpa de la vida de un hombre. Pero el mar rugía cada vez con más fuerza. El cielo se oscurecía, y las olas parecían montañas que amenazaban con tragarlos. Finalmente, con temor en sus ojos, clamaron al Dios de Jonás: Oh Señor, no nos hagas perecer por causa de este hombre. No pongas sobre nosotros sangre inocente. Luego tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. Apenas su cuerpo tocó el agua, la tormenta cesó. El viento se detuvo, el mar se calmó, y un silencio profundo cubrió el barco. Los marineros cayeron de rodillas y ofrecieron sacrificios al Señor, reconociendo su poder. Pero Jonás descendía en las profundidades del océano, rodeado de oscuridad y desesperación. Cuando todo parecía perdido, un enorme pez enviado por Dios lo tragó. Dentro del vientre del pez, Jonás se encontró en completa soledad. No había luz ni aire fresco. Solo el eco de su propia respiración y el recuerdo de su desobediencia. Durante 3 días y 3 noches, tuvo tiempo para pensar, para reconocer su error y para clamar por misericordia. Desde aquel lugar imposible, Jonás elevó su voz: en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde el seno del abismo grité, y tú oíste mi voz. En medio de la oscuridad, comprendió que la gracia de Dios no lo había abandonado, sino que lo estaba alcanzando incluso allí, en lo más profundo del mar. Entonces, el pez recibió una orden de Dios: liberar a Jonás, y el gran animal lo vomitó en la orilla. Empapado, cansado, pero vivo, había sido perdonado, y sobre todo, había recibido una segunda oportunidad. Jonás cayó de rodillas sobre la arena, exhausto y humillado. Sentía el olor del mar impregnado en su piel, pero también el peso de una nueva esperanza. Había desobedecido, había huido, y aún así, Dios no lo había desechado. Aquel instante se convirtió en el símbolo más profundo de la misericordia, el amor que no se rinde, incluso cuando el ser humano se aleja. La voz del Señor volvió a resonar en su corazón: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás no dudó. Emprendió el camino hacia Nínive, una ciudad enorme que tardaba 3 días en recorrerse. Al entrar por sus calles, comenzó a proclamar con voz firme: dentro de 40 días, Nínive será destruida. La noticia se extendió rápidamente. Desde los más humildes hasta los poderosos escucharon las palabras del profeta. El pueblo se estremeció y comprendió que debía cambiar. Vestidos con cilicio, se humillaron y ayunaron. Incluso el rey de Nínive se levantó de su trono, se cubrió de polvo y dijo: proclamad ayuno. Que clamen a Dios con fuerza y se aparten de su mal camino. Quizás él tenga compasión y no perezcamos. Y Dios vio su arrepentimiento, vio las lágrimas sinceras, los corazones quebrantados, las manos que dejaban de hacer el mal. Entonces, en un acto de infinita gracia, decidió no destruir la ciudad. Nínive fue perdonada, pero Jonás no entendió esa misericordia. Se sintió frustrado, dolido. Lo sabía, él dijo: sabía que eres un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Para él, Nínive no merecía perdón, pero Dios le estaba enseñando algo mayor: que su amor no tiene fronteras, que incluso los peores pueden ser transformados cuando se arrepienten de corazón. Jonás salió de la ciudad y se sentó en un lugar alto, bajo el sol ardiente, esperando ver si Dios cambiaría de opinión y castigaría a Nínive. Allí construyó una pequeña choza con ramas para protegerse, pero el calor era insoportable. Entonces, Dios hizo crecer una planta grande sobre su cabeza, que le dio sombra y alivió su mal humor. Jonás se alegró mucho por aquella planta, pero al día siguiente Dios envió un gusano que la secó.
Y cuando el sol volvió a golpearlo con fuerza, Jonás se enojó más que nunca. Cansado, gritó: «Es mejor morir que vivir». Pero Dios le habló con ternura: «¿Tienes razón para enojarte por la planta?». Jonás respondió: «Sí, tengo razón para estar enojado. Hasta la muerte». Entonces el Señor le mostró el verdadero sentido de todo. Tú te compadeces de una planta que no cultivaste ni hiciste crecer. Nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de tener yo compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su derecha de su izquierda. Jonás guardó silencio. En ese instante comprendió que la misericordia de Dios es más grande que la justicia humana. Comprendió que el amor divino no se rige por merecimientos, sino por gracia. El profeta que había huido, el hombre que había sido tragado por el mar y salvado por un pez, ahora entendía que su historia no era solo una lección de obediencia, sino una revelación del corazón de Dios, un corazón que da segundas oportunidades. Así termina la historia de Jonás, una historia que nos recuerda que nadie está demasiado lejos para ser perdonado, que aun cuando huimos, Dios nos persigue con amor, que su misericordia puede calmar la tormenta, abrir el mar y rescatar a quien se ha perdido en las profundidades. Porque en cada caída, en cada error, Él sigue diciendo: «Levántate, yo aún creo en ti». El eco de la historia de Jonás sigue resonando en el corazón de quienes buscan sentido, porque no se trata solo de un profeta que desobedeció, ni de un gran pez que lo tragó, sino del reflejo de cada uno de nosotros cuando tratamos de huir del llamado, cuando dejamos que el miedo o el orgullo nos alejen del propósito. Jonás representa al ser humano que duda, que lucha con la voluntad de Dios, pero también al que es alcanzado por su infinita compasión. ¿Cuántas veces, como Jonás, preferimos correr hacia Tarsis, hacia cualquier lugar donde no tengamos que enfrentar lo que Dios nos pide? Pensamos que podemos escapar, que si cerramos los ojos y callamos, el mar no se agitará. Pero la verdad es que las tormentas no siempre son castigos. A veces son recordatorios. Son el modo en que Dios nos llama de vuelta a nuestro destino, dentro del vientre del pez. Jonás descubrió que el lugar más oscuro puede convertirse en el más sagrado cuando hay arrepentimiento. Y esa enseñanza trasciende el tiempo, no importa cuán lejos hayas caído. Si clamas desde el fondo, Dios escucha. Siempre escucha. La misericordia que alcanzó a Jonás es la misma que alcanzó a Nínive. Y la misma que sigue alcanzándonos hoy. Es una misericordia que no se agota, que no mide culpas, que no se cansa de dar nuevas oportunidades. Jonás terminó entendiendo que el amor de Dios no es para unos pocos, sino para todos. Que el perdón no es debilidad, sino la fuerza más grande del universo. Y así, la historia que comenzó con una huida termina con una revelación. El Dios que calma tormentas también calma corazones. El Dios que envió un pez para salvar, sigue enviando su gracia para transformar. Porque donde el hombre ve fracaso, Dios ve un nuevo comienzo.